Buenos días, vamos con el repaso 3, en este caso del temario de matemáticas. En este caso, como digo, abarca la primera evaluación. En la primera evaluación vimos muchas cosas como son los números reales, las raíces de logaritmos y hablamos de matemáticas financieras. Hicimos una introducción a la matemática financiera. Entonces, como digo, esta parte, este repaso, abarca tres partes. La primera parte es el conjunto de los números reales. ¿Qué vimos en esta parte? Pues fundamentalmente lo que vimos es que los números con los que trabajamos durante el curso, todos son números reales, todos. Pero ese concepto es un concepto muy amplio. Entonces, dentro de los números reales hay que distinguir entre irracionales, que son los decimales con infinitas cifras no periódicas, o sea que no se repiten, van a su bola. Puede tener momentos que se repitan, pero si tú lo miras en mogollón de cifras, ves que no hay una repetición estándar. Puede tener un trocito que se repita, pero en general no hay repetición. Y luego está el conjunto de los números racionales. El conjunto de los números racionales está formado por los decimales exactos, los periódicos puros y los periódicos mixtos, ¿vale? Si hablamos de decimales. Y luego las fracciones. O sea, cualquier número dividido entre otro, siempre que el número de abajo, o sea, el denominador, sea distinto de cero. Ese concepto, el concepto de fracción, engloba. Por eso es el que este dibujito, que los naturales están dentro de los enteros y los enteros están dentro de las fracciones. Como digo, las fracciones con denominador 1 engloban a todos los números enteros y a todos los números naturales. ¿Por qué? Porque si tenemos, por ejemplo, 5 dividido entre 1, eso es 5. Entonces, todo número entero se puede pasar a fracción, como poniéndole un 1 debajo, igual los naturales. Entonces, el conjunto Q, lo vuelvo a decir, abarca tres tipos de decimales: exactos, periódicos puros, periódicos mixtos, ¿vale? Y fracciones. Las fracciones con cualquier denominador siempre que sea distinto de 0. Y tenemos que saber que las fracciones con denominador 1 pues van a ser números enteros, números naturales. Eso implica que la n y z, o sea, esos conjuntos siempre se pueden poner en forma de fracción. O sea, que son racionales también. ¿Cómo se pone el que haya esta separación dentro de Q? Implica que estos números, que en apariencia son distintos, ¿vale?, se pueden pasar a fracción. Por ejemplo, este es un decimal exacto porque sus cifras terminan. Por los decimales exactos, acordaros, se ponía el número sin la coma arriba y abajo se ponía el 1 acompañado de tantos ceros como cifras decimales tuviera el número, en este caso 2. Esto es un decimal periódico puro, entonces hay repetición de cifras, ¿vale? Y aquí igual, pero aquí hay una cifra que es el anteperiodo, que es el 1. Y una cifra de periodo que es el 2. Aquí el periodo sería 15. Entonces, esos números, para pasar la fracción, tenemos que utilizar esta formulita. Esta formulita es muy sencilla. Dice E simboliza la parte entera, que es 0. El anteperiodo aquí no tiene, no se pone nada. Y el periodo, 15. Entonces, aquí el EAP sería 15. Menos EA, pues sería 0. Y anteperiodo, como no tiene, pues nada, no se pone. Luego sería 15 menos 0, que es 15. Ahora, tantos 9 como cifras tenga el periodo. ¿Cuántas tiene el periodo? Una, por un 9. Tantos ceros como cifras tenga el anteperiodo. O sea, tengo una cifra, un 0. Entonces se me queda 15 entre 90. Si hago esa división, me queda esto, ¿vale? Ese numerito. Eso es fácil. Y ya está. Eso es así de fácil. Ir cogiendo el... Bueno, en este caso, aquí me he equivocado porque te he puesto el numerador del número de arriba y el denominador del número de abajo. Lo repito, ¿vale? El 0,1515, la parte entera no tiene, el anteperiodo tampoco, y el periodo son 15. Entonces, arriba va 15. Y abajo se pone 99. ¿Por qué? Porque hay dos cifras de periodo, 99. Y en este segundo caso, el anteperiodo es 1 y el periodo es 2. Entonces, y la parte entera es 0. Entonces, se me queda 12 menos la parte entera 0 y el anteperiodo 1. Pues son 12 menos 1, que son 11. Y aquí abajo se pone un 9 porque hay un 2 y un 0 porque hay un 1. O sea, 12 menos 1, que son 11 entre 90.
¿vale? Eso. Muy bien. Y ahora es importante esto que he puesto aquí. Toda fracción al dividirla da un número decimal de este tipo, exacto, periódico puro, periódico mixto. ¿Por qué? Porque todos esos tipos de decimales se quedan aquí, se quedan dentro de Q. Nunca al dividir un decimal, al dividir una fracción me va a salir un decimal de ese tipo, que sea irracional, ¿vale? Y eso que he puesto aquí. Muy bien. Luego, la siguiente cosa es que en el conjunto R se siguen las reglas de prioridad en las operaciones. Acordaros que va primero potencia, bueno, primero paréntesis, como he puesto ahí. Paréntesis, potencia, multiplicación y división y suma y resta. ¿Vale? Eso es lo primero, el orden que se sigue en las operaciones. ¿Por qué os pongo esto? Porque a lo mejor aparece una operación con fracciones y entonces tenemos que seguirla. O aparece una operación con raíces, tenemos que seguir este orden. O una operación con enteros y tenemos que seguir este orden. Esto no es una cosa que solamente vale para los números naturales, sino que se aplica en todo el conjunto de R. Bueno, una vez que hemos hablado de números, ¿vale? Y ya los tenemos situados, el siguiente paso es hablar de intervalos, de trozos de la recta real. ¿Qué significa eso? Fijaros, cuando yo pongo esto, estoy poniendo la recta real. Dentro de la recta real hay infinitos números. Entonces, cuando yo pongo, por ejemplo, esto en intervalo, el intervalo cerrado AB, pues quiero decir todos los números reales que están entre A y B y son, por tanto, mayores que A y menores que B. Y como aparece el intervalo cerrado, la X esa puede ser, por ejemplo, el punto A o la X puede ser el punto B. Por ejemplo, si tomo el intervalo cerrado 1, 2, son todos los números desde el 1 hasta el 2, incluido el 1 e incluido el 2. Sin embargo, si lo pongo abierto, pues son todos los números reales que van desde A hasta B, sin incluir ninguno de los dos. ¿Vale? Cuando uno de los extremos del intervalo es infinito, pues lo que tengo es una semirrecta. Entonces, ¿esto qué significa? Los valores que son mayores que A. ¿Vale? Solamente aquí en este caso se pone una desigualdad, no hace falta poner los dos, porque siempre cualquier número va a ser menor que más infinito. Entonces, con que ponga una ya es suficiente. También otro conjunto importante es el conjunto vacío, que es el conjunto que en este caso no tiene nada en la recta real, está limpia, la dibuja la recta, pero no considera ningún punto. Y luego otro intervalo así importante es los entornos, el entorno de centro A y radio R. Es un intervalo, ¿vale? Abierto, simétrico en torno a un punto que es justo el que está en el medio, que es el centro, ¿vale? Por ejemplo, aquí he puesto de ejemplo el intervalo 1, 2. Pues, ¿qué me quiere decir esto? Que el centro de ese intervalo es el punto 1. Y yo, si me están pidiendo que diga quién es el intervalo 1, 2, siendo el centro 1 y el radio 2, quiere decir que del centro, que es el 1, me puedo ir 2 para la derecha. O sea, 1 más 2, 3, sin incluir el 3, ¿vale? Porque hemos dicho que esto es abierto. Y del 1 me puedo ir 2 para la izquierda, lo cual significa 1 menos 2 menos 1. Entonces son todo esto, ¿vale? Esto, utilizando los entornos, fijaros que se puede poner, son todos los números reales cuya distancia al centro es más pequeña que el radio. O sea, todos los números reales cuya distancia al 1 es más pequeña que 2. Representa esto. Eso de la distancia es esto justo. Fijaros, la distancia entre dos números en R se define como el valor absoluto de x menos y. Justo esto. Entonces, aquí lo que estoy diciendo es que la distancia de cualquier punto x al centro va a ser más pequeña que el radio, que es 2. Pues entonces, si esto tú lo piensas un poco, pues justo este intervalo. Y terminamos esta primera parte hablando de operaciones con intervalos. ¿Qué operaciones podemos hacer con intervalos? Pues dos. La unión y la intersección. La unión es juntar cosas y la intersección quedarte con lo común. A veces la intersección puede ser conjunto vacío si no hay nada en común y a veces la unión puede ser todo el conjunto de los números reales. ¿Por qué? Porque una cosa junto con otra al final te puede dar el todo, que es el conjunto de los números reales. En este caso, fijaros, tengo estos dos intervalos, que es el intervalo abierto 1, 3 y el intervalo semicerrado, que se nos lo he puesto arriba, pero que aparece cuando uno de los intervalos es cerrado y el otro no. ¿Vale? Pues en este caso, el intervalo semicerrado desde menos 3 a 5. Pues ¿cómo le hago la unión? Pues en este caso es quedarme con todos los puntos que están o arriba o abajo. ¿Vale? Entonces, si miro, como este trozo está en los dos sitios, pues ya está. Pues están los dos, está en uno y está en otro, pues están los dos, ese me vale. Entonces, repito, la unión es quedarme con
los números que están en uno, están en otro o están en los dos. En este caso, en el intervalo 1, 3, todos esos números están en los dos, pues esos van también en la unión. Y también me quedo con los que están abajo, que son desde menos 3 abiertos hasta el 1 y desde el 1 al 5. ¿Vale? Si este, por ejemplo, aportara aquí otro conjunto de números, también se juntaría. La unión es los que están en uno, los que están en otro o en los dos. ¿Vale? ¿Qué es la intersección? Pues la intersección de dos conjuntos es quedarme con lo común, con los números que están expresamente en los dos intervalos. Entonces, si tú pones el b, que es este, el menos 3, 5, y pones el c, que va desde menos 6 hasta 1, ¿vale? Pues lo común sería justo el intervalo menos 3, 1. Muy bien. Pues esa es la primera parte. La segunda parte vamos a hacer un repaso de raíces y logaritmos. La primera parte de esta segunda parte habla de raíces. Fijaros, siempre tenemos que tener en cuenta una cosa importante. Cualquier raíz siempre se puede poner en una notación que se llama potencia de exponente fraccionario. O sea, cualquier raíz de un índice se puede poner como una potencia en la que el denominador es justo el índice, ¿vale? Y el numerador es justo el exponente de lo que va dentro de la raíz. Ahora, te preguntas, ¿cómo se llama lo que va dentro de la raíz? Esto hay que sabérselo, hay que hablar con propiedad, ¿vale? Fijaros, dentro de la raíz se llama radicando. El numerito que va arriba se llama índice, que ya hemos dicho que cuando esto tenga una raíz, ¿vale? Se puede poner en una potencia exponente fraccionario y ese índice siempre iría dividiendo, ¿vale? Por ejemplo, la raíz cuadrada de 2 se puede poner como 2 elevado a un medio. La raíz quinta de 3 como 3 elevado a un quinto, ¿vale? Así. La raíz cúbica de 7 al cuadrado como 7 elevado a 2 tercios. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que todas las propiedades de las potencias, que ya sabemos de los cursos anteriores, pues las tienen las raíces. Como cualquier raíz se puede poner en forma de potencia, las raíces heredan las propiedades de las potencias. Entonces, ¿cómo se multiplican y cómo se dividen raíces? Pues fijaros, si tú haces eso que estoy diciendo, de ponerla en exponente fraccionario, pues pones la raíz cuadrada de 3 como 3 elevado a un medio y la raíz quinta de 3 como 3 elevado a un quinto, productos de potencia con la misma base, sumo los exponentes, para sumarlo calculo el mínimo común múltiplo, llegamos aquí y ahora deshago la definición que hemos dicho aquí, ¿vale? Entonces se me queda la raíz décima de 3 elevado a 7. Esto se puede hacer mucho más fácil. ¿Cómo? Pues intentando encontrar lo que se llama raíces equivalentes. ¿Qué son las raíces equivalentes? Que lo pongo aquí. Dos raíces son equivalentes cuando representan el mismo número, ¿vale? Entonces, fijaros, la raíz cuadrada de 3 tiene índice 2 y exponente 1. Pues entonces, si yo multiplico, amplifico esa raíz, tengo que multiplicar a ese índice y a ese exponente. ¿Por qué número? Pues hago el mínimo común múltiplo. ¿Cuánto es el mínimo común múltiplo de 2 y de 5? Pues 10. Pues entonces, multiplico el 2, porque quiero conseguir el 10, ¿vale? Multiplico el 2 por 5. 2 por 5, 10. Y como he multiplicado al índice, multiplico también al exponente. Entonces, fijaros, se me queda esto de aquí. Y aquí, como hemos dicho, que el mínimo común múltiplo es 10, 10. ¿Por cuánto tengo que multiplicar a 5 para llegar a 10? Por 2. Pero no solamente multiplico aquí, sino que multiplico aquí también, ¿vale? Pues se me queda esto. Otra forma de hacer esto es mínimo común múltiplo 10. 10 entre 5, 2. Por 1, 2. 10 entre 2, 5. Por 1, 5. Se me queda esto. Entonces ahora, estas dos raíces, esta primera es equivalente a esta y esta segunda es equivalente a esta. Pues estas dos raíces tienen el mismo índice. Pues cuando tengan dos raíces el mismo índice y se estén multiplicando, pues dejo la raíz con el mismo índice y multiplico los radicandos. En este caso se me queda 3 elevado a 7. ¿Vale? Fijaros que cuando pongo las raíces, a veces aparecen números delante. Si esos números delante no tienen ningún signo, ahí aparece un por. ¿Vale? Por ejemplo, puede aparecer 5, como aparece aquí, puede aparecer un medio. A veces la raíz de 2 se divide entre 2. Eso es lo mismo que multiplicar un medio por la raíz de 2. O la raíz de 2 se divide entre 3. Eso es lo mismo que multiplicar un tercio por la raíz de 2. ¿Vale? Entonces, en este caso, ¿cómo se hace esta multiplicación? Pues los números que van fuera se multiplican entre sí, 1 por 5, 5, y los números que están dentro, o en este caso las raíces, quiero decir, pues se multiplican entre sí. ¿Vale? Entonces, 1 por 5, 5. Y ahora, la raíz cuadrada de 2 y la raíz cuadrada de 2 tienen el mismo índice, pues multiplico los radicandos. La raíz cuadrada de 2 por 2, que son 4.
O sea, la raíz cuadrada de 4 son 2, pues se me queda esto. 5 por 2, 10. Aquí os pongo otro ejemplo con la división. La división sigue las mismas propiedades que la multiplicación. ¿Vale? Entonces, aquí para dividir esto, mínimo como múltiplo de 3 y 2 son 6. Lo voy a hacer primero así. ¿Vale? 6 entre 3, 2 por 2, 4. 6 entre 2, 3 por 1, 3. Se me quedan dos raíces multiplicadas con el mismo índice, pues multiplico los radicando. Aquí es 7 elevado a 7, que eso está mal, aquí falta un 7, ¿vale? 7 elevado a 7. Entonces, ¿de dónde viene esto? De que he encontrado radicales equivalentes a los que me dan. No, sí está bien porque estoy haciendo la división, que me había equivocado. En la raíz de índice 6 de 7 elevado a 4 dividido de la raíz de índice 6 de 7 elevado a 3. Como estoy dividiendo, dejo una sola raíz y divido los radicandos. 7 elevado a 4 dividido 7 elevado a 3 es una división de potencias con la misma base, se restan los exponentes. 4 menos 3, 1. ¿Vale? Entonces se me queda la raíz de índice 6 de 7 elevado a 1. ¿Vale? Todo eso también se puede hacer pasando cada una de estas raíces a potencias de exponentes fraccionarios. Fijaros. ¿Vale? Me tiene que dar lo mismo. Ahora, ¿cómo se suman y se restan? Pues para sumar y restar, si para la multiplicación y la división el concepto era de raíces equivalentes, el concepto importante, aquí está el de raíces semejantes. ¿Qué son dos raíces semejantes? Pues dos raíces que tengan el mismo índice y que tengan el mismo numerito dentro del radicando. ¿Vale? Entonces, fijaros, la raíz de 2 y 5 raíz de 2 son dos raíces que tienen mismo índice, 2 y 2, mismo radicando, 2 y 2. Entonces, estas dos raíces se pueden sumar. Tengo una raíz de 2 más 5 raíz de 2, pues son 6 raíz de 2. ¿Qué pasa si tengo esta cuenta? Pues al principio parece que no se puede sumar. ¿Por qué? Porque tengo raíz cuadrada de 8 y aquí tengo una fracción, que aparte de eso, que tengo la raíz cuadrada abajo en el denominador. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pasar esa raíz del denominador arriba. ¿Vale? ¿Cómo se pasa una raíz del denominador arriba? Con una cosa que se llama racionalización. ¿Vale? ¿Por qué se quitan las raíces del denominador? Porque tradicionalmente hacer una división en la que apareciera una raíz cuadrada que no fuera exacta implicaba repetir el método infinitas veces. ¿Por qué? Porque la raíz siempre va a poder sacar decimales. Entonces eso me llevaba a aplicar el método infinitas veces. Entonces, tradicionalmente las raíces del denominador se cambian y se ponen en el numerador. Y aparte las raíces cuadradas como que son complicadas para trabajar con ellas. No es que sean complicadas, sino que en matemática intentamos trabajar de forma exacta y el convenio que se tomó es que siempre que se pueda, las raíces cuadradas pues se ponen arriba. ¿Por qué? Porque si tienes que calcular, por ejemplo, mínimo como múltiplo, pues calcularlo con una raíz pues no es viable. Entonces, ¿qué hacemos? Pues dejamos las raíces siempre en el numerador y si aparece algún número en el denominador sí que podemos calcular el mínimo como múltiplo. Un número me refiero que no tenga raíz. ¿Vale? Entonces, fijaros, esta raíz, si la quiero quitar, lo primero que hago es una cosa que se llama sacar factores. ¿Por qué? Bueno, lo primero que vamos a hacer para hacer esta cuenta es sacar factores. Sacar factores tiene como objetivo intentar descubrir si estas dos raíces son semejantes. ¿Vale? ¿Cómo se sacan factores? Pues lo que tengo que hacer es factorizar el numerito que hay dentro de la raíz, o sea, radicando. En este caso, 8 se pone como 2 al cubo y 32 se pone como 2 elevado a 5. Entonces, ¿qué cuenta hacemos? Pues la cuenta es muy sencilla. Hace 3 entre 2, ¿vale? Y me da 1 y de resto 1. Fijaros, aquí he hecho 5 entre 2 y me da 2 y de resto 1. Entonces, el cociente, ¿vale? Es el exponente del numerito que va afuera. Fijaros aquí, 2 elevado a 2, ¿vale? Y el resto es el exponente del numerito que se queda dentro. El numerito siempre va a ser el factor que pretendemos sacar, o sea, el 2. Aquí entonces saco 2 al cuadrado y se me queda 2 elevado a 1, ¿vale? Es así de sencillo. ¿Cómo se metería esto? Pues igual, porque lo que hago es el 2 al cuadrado entra con el índice de la raíz.
O sea, tengo que multiplicar el índice de la raíz por el exponente. Entonces, para meterlo dentro. Como el índice de la raíz es 2, hago 2 por 2, 4. ¿Vale? Estoy trabajando con el exponente. Entonces se me queda, ya que está metido, se me queda 2 por 2 elevado a 4. El 2 este tiene exponente 1, pues 2 elevado a 4 por 2 elevado a 1 se me queda 2 elevado a 5. ¿Vale? Por ejemplo, aquí, si quiero meter otro, este de aquí, imaginaros que tengo aquí fuera un 3. ¿Vale? Aquí, un 3. Si lo quiero meter dentro, el exponente del 3 es 1. 1 por 3, 3. Pues entonces, aquí se me quedaría dentro la raíz cúbica de 7 al cuadrado por 3 elevado a 3. ¿Vale? Bueno, total, me vengo aquí. Una vez que hemos sacado el factor, voy a haber puesto aquí un ejemplo un poco difícil, pero era para que fuéramos un poco barriendo todas las posibilidades. Aquí, cuando saco el factor, estamos hablando de factores, siempre hay multiplicaciones, que son un error que algunas veces teníais, que lo ponéis sumando, restando, no sé, cosas muy raras. Estamos hablando de factores, entonces si sacamos el 2, sale multiplicando. Si tengo un 3 y tengo que multiplicar por 3 por 2, 6, ¿vale? Y aquí esta se me queda 4 por la raíz de 2. Entonces, fijaros que aquí tengo raíz de 2 y aquí raíz de 2. Esos radicales que en principio no tenían ninguna relación porque tenía raíz de 8 y raíz de 32, ahora me he dado cuenta que son semejantes, ¿vale? El problema está que uno está abajo, que es este, y el otro está arriba, que es este, ¿vale? Pero para eso tengo la racionalización. Fijaros, ¿qué es la racionalización? Lo que he dicho antes, quitar la raíz del denominador, ¿vale? Entonces, fundamentalmente se estudian tres tipos. Hay más, por supuesto, pero estudiamos tres tipos. Tipo 1, aparece una raíz cuadrada en el denominador. Entonces, este tipo de racionalización implica multiplicar y dividir por la raíz cuadrada del denominador. El número que está fuera lo puedo usar, quiero decir que puedo yo multiplicar también por ese número o no, porque mi objetivo es quitar la raíz cuadrada del denominador. Entonces, como si quiero tener aquí 20 millones por la raíz de 2. Yo multiplico por la raíz de 2, que es lo que me interesa. Arriba y abajo, importante. Porque si multiplico solamente abajo, pues entonces estoy cambiando este número, el valor de este número. Entonces, arriba se me queda 3 por la raíz de 2, o sea, 3 raíz de 2. Aquí no estoy multiplicando un número que no tiene raíz por 1 por la raíz de 2. Entonces, lo que dijimos antes, el número ese multiplica el coeficiente. 3 por 1, 3. 3 raíz de 2. Y aquí se me queda 2 por la raíz de 2 por la raíz de 2. O sea, la raíz de 2 por la raíz de 2 son la raíz de 4, que son 2. 2 por 2, 4. Total, esto. Entonces, esta que teníamos aquí, ¿vale? Pues de ese tipo. Multiplico y divido por la raíz de 2. Se me queda 5 raíz de 2 y aquí 4 por la raíz de 4. La raíz de 4 son 2. 4 por 2, 8. Se me queda 6 raíz de 2 más 5 octavos raíz de 2. Mínimo como múltiplo 8. 8 por 6, 48 más 5, 53. 53 raíz de 2. ¿Veis? Ya he podido hacer esa operación con raíces de forma exacta. La racionalización de tipo 2 aparece cuando tengo raíces que no son cuadradas en el denominador. Entonces tenemos que jugar un poco con los índices y con los exponentes del radicando. Este tiene exponente índice 3 y ese tiene exponente 2. Pues entonces tengo que pensar, tengo que multiplicar por la raíz cúbica, ¿vale? De 2 elevado a algo. ¿Qué es ese algo? Pues el numerito que le falta a 2 para llegar a 3, o sea 1. ¿Vale? ¿Por qué hacemos eso? Porque si yo multiplico, fijaros, consigo, como son del mismo índice, consigo que tenga 2 al cuadrado por 2 elevado a 1. Producto de potencias de la misma base, sumo los exponentes, 2 más 1, 3. Entonces, el 3 y el 3, si lo pongo como potencia exponente fraccionario, se van, se me queda 2 elevado a 1. ¿Vale? Y arriba, en este caso, tengo multiplicación de dos raíces con distintos índices, calculo mínimo como múltiplo, para ello calculo raíces equivalentes a cada una de ellas, ¿vale? Con el mismo índice, ya digo, calculando el mínimo como múltiplo y se me queda esto, ¿vale? La racionalización de tipo 3, pues la de tipo 3 es la que si abajo tengo una suma o una resta, pues entonces en la que aparece alguna raíz, si yo quiero quitar esa raíz, utilizo la propiedad de suma por diferencia y diferencia de cuadrado. Entonces, a más b por a menos b es igual a cuadrado menos b cuadrado. Esto que he puesto aquí. Aquí he puesto varios ejemplos que se me han olvidado. Estos dos ejemplos, fijaros. Suma. Aquí tengo 2 más raíz de 3 por 1 menos raíz de 3. Entonces, ¿cómo se hace esta operación? Es un error grave juntar estas dos cosas. Porque estos dos números no son semejantes, no representan lo mismo. ¿Vale? No tienen la misma raíz, no representan lo mismo, no, eso está mal.
no tienen el mismo índice, el mismo radicando. Esta, el 2, es un número natural y es un número irracional, entonces no tiene sentido compararlo. Y aquí lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace esta operación? Aquí tengo que hacer propiedad distributiva, ¿vale? 2 por 1 y 2 por menos raíz de 3. Y ahora raíz de 3 por 1 y la raíz de 3 por la raíz de 3. Entonces se me queda esto, ¿vale? Y aquí lo mismo, pam, 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 pam. Pero también en este caso podemos utilizar esta identidad notable, suma por diferencia, diferencia de cuadrado. Entonces, lo primero que hay delante del menos es la A, o sea, el 2 al cuadrado, y lo segundo es la B, la raíz de 5 al cuadrado, pues se me queda 4 menos 5 menos 1, ¿vale? Entonces aquí eso es lo que se utiliza, esta identidad notable, suma por diferencia, diferencia de cuadrado. Entonces aquí hay que multiplicar por una cosa que se llama el conjugado. El conjugado sería 3 más raíz de 14, que por cierto me estoy dando cuenta que aquí está mal. Aquí es arriba y abajo, tengo que multiplicar por 3 menos raíz de 14. Entonces abajo se me queda primero al cuadrado, que son 9, menos segundo al cuadrado. El cuadrado de la raíz cuadrada se me queda 14, o sea 9 menos 14. Y aquí, imaginamos que esto es un 14, ¿eh? 5 por 3, 15, que eso está bien. 5 por la raíz de 14, que eso está mal. La raíz de 2 por 3, que eso está bien. Y la raíz de 14 por la raíz de 14, o sea 14, ¿vale? Pues se me queda 14 más 15, que son 29, más 3 raíz de 2, más 5 raíz de 14, ¿vale? El 14, por ejemplo, si quisiéramos comprobar si podemos sacar algún factor, el 14 lo factorizamos. 14 son 2 por 7. ¿Cuáles son sus exponentes? 1 y 1. El exponente del 2 es un 1 y el exponente del 7 es un 1. Entonces, ahí ningún factor puede salir. ¿Por qué? Porque el índice de la raíz es 2. ¿Cuándo pueden salir los factores para sacarlos? Pues cuando el exponente del radicando de alguno de los factores sea mayor o igual que el índice, ¿vale? Aquí es mayor y aquí también, fijaros, 5 y 2. Entonces puede salir. Si es igual, como en este caso, por ejemplo, aquí, a ver dónde está, en este, fijaros, en este, aquí, o aquí, por ejemplo, la raíz de 2 y la raíz de 2, se me queda la raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Aquí el cuadrado del radicando 2 de la base 2 se va con el exponente. 2 entre 2, 1. Entonces se me queda 2 elevado a 1. ¿Vale? Que sale fuera de la raíz, quiero decir. Y por último, si hablamos de raíces, fijaros, está la potencia y la raíz de una raíz. ¿Cómo se hace la potencia? La potencia, volviendo a la notación de potencia como exponente fraccionario, fijaros que la raíz cuadrada de 2 la puedo poner como 2 elevado a un medio. Aquí tengo dos exponentes, uno encima de otro, se multiplican y se me queda 2 al cuadrado. Esta propiedad, ¿vale?, sale de cuando tengo un exponente, el exponente multiplica al exponente del radicando, del factor que aparece en el radicando. Si hay varios, pues tiene que multiplicar a cada uno de ellos. En este caso solamente hay uno, entonces 4 por 1, 4, se me queda 2 elevado a 4. Aquí, fijaros, ¿cuál es el exponente? 4, ¿cuál es el índice? 2, entonces puedes sacar fuera. ¿Cómo hago para sacarlo fuera? 4 entre 2, se me queda a 2, que es lo que va afuera, el exponente del 2 que va afuera, y el resto es 0. 2 elevado a 0, 0 sería el exponente de lo que va dentro, 2 elevado a 0 es 1. Luego se me queda 2 al cuadrado, ¿vale? Porque se quedaría en la raíz cuadrada de 1, que es 1, o sea, 2 al cuadrado por 1, 2 al cuadrado. También es más fácil verlo así, dices 4 entre 2, 2, y ya está terminado, ¿vale? Y si tengo la raíz de una raíz, pues también utilizando las propiedades de las potencias frente al fraccionario, se deduce esta propiedad, que cuando tengo la raíz cúbica, por ejemplo, de la raíz cuadrada, lo único que tengo que hacer es 3 por 2, 6, o sea, multiplicar los índices, la raíz sexta de 2, en este caso, ¿vale? Aquí fijaros que es como si la raíz se comiera al exponente. ¿Y cómo se lo come? Multiplicando. Si tuviera varios factores, como he dicho antes, este exponente multiplicaría cada uno de los exponentes de esos factores, ¿vale? Bueno, muy bien. Ahora seguimos con la siguiente parte, la de los logaritmos. Bueno, y continuamos con los logaritmos, ¿vale? Fijaros, de los logaritmos es importante que empecemos entendiendo la definición. Siempre en un logaritmo vamos a tener una base y un argumento, ¿vale? ¿Qué es la base?
Pues es un numerito que se pone aquí como su índice y por definición va a ser el número al que tenemos que elevar el resultado del logaritmo para que nos dé justo el argumento. Fijaros, aquí por ejemplo, la base del logaritmo es 2. ¿Y por qué el logaritmo en base 2 en base 2 de 32 vale 5? Porque 5 es el numerito al que tenemos que elevar la base para que nos dé 32. Así de fácil. ¿Vale? Entonces siempre, fijaros, base, argumento. Propiedades de los logaritmos. Pues cuando la base y el argumento son iguales, ¿vale? Tenemos que el logaritmo vale 1. El logaritmo en cualquier base de en cualquier base A de A vale 1. ¿Por qué? Porque 1 es el número al que hay que elevar la A para que me dé A. ¿Cuánto vale el logaritmo en base A de 1? Pues vale 0. ¿Por qué? Porque 0 es el número al que hay que elevar la A para que me dé 1. ¿Vale? Estas dos propiedades son importantes que las conozcamos. Luego aquí, fijaros, notación, el logaritmo en base 10 de P se suele llamar logaritmo decimal, pues ese 10, como es la base habitual, pues se quita. ¿Vale? Entonces, cuando vemos log de algo, de un argumento, pues entonces es logaritmo decimal. El logaritmo en base e de un argumento, pues el logaritmo en base e se llama logaritmo neperiano. ¿Vale? Luego, el logaritmo neperiano, su nombre se debe a un matemático suizo que se llama Napier, que fue el que trabajó junto con otros el concepto de logaritmo. ¿Vale? Fijaros, importante también, el número al que se le aplica el logaritmo, o sea, el argumento siempre debe ser positivo. No existen los logaritmos en ninguna base de números negativos ni de cero. Otra cosa es que la base del logaritmo siempre va a ser positiva y distinta de 1. Siempre distinguiremos cuando hagamos la representación gráfica, cuando la base está entre 0 y 1 y cuando la base es mayor que 1. Entonces, que nos quede claro, base siempre va a ser un número positivo distinto de 1 y el argumento siempre va a ser un número positivo. ¿Vale? Luego, junto con las propiedades estas que vimos iniciales relacionadas con la definición, pues tenemos estas 1, 2, 3 y 4, esas 4 propiedades. El logaritmo de un producto en cualquier base, pues la suma de los logaritmos. El logaritmo de un cociente, pues la resta de los logaritmos. Estas dos propiedades nacen de la idea inicial del logaritmo, que era convertir un producto en una suma. Las sumas siempre son más sencillas que los productos, ¿vale? Y igual una división en una resta. Las restas siempre son más sencillas que las divisiones. Entonces, el logaritmo de un producto, la suma de los logaritmos. El logaritmo de un cociente o de una división, la resta de los logaritmos. El logaritmo de una potencia, pues entonces ahí aplica la propiedad de que estamos multiplicando p n veces, o sea, p por p por p por p. Entonces estoy en definitiva sumando el logaritmo en base a de p n veces. Luego, como lo estoy sumando n veces, sería n por el logaritmo en base a de p. Igualmente pasa con la raíz. La raíz la podemos poner en notación en forma de potencia. Entonces, potencia exponente fraccionario, como vimos anteriormente. Entonces, esto se me queda p elevado a n partido de m, y ese n partido de m, que es el exponente de esta potencia, pasaría como número multiplicando. Luego, junto con eso, os pongo aquí dos propiedades que son importantes también. Fijaros que los logaritmos realmente lo que tenemos que saber es entender la definición y entender las propiedades. Esto no hay que memorizarlo, sino entenderlo. Estas dos sí que hay que memorizarlas porque, bueno, no, memorizarlas no, entenderlas, porque se utilizan un montón. Y estas son las propiedades básicas de los logaritmos. Estas 4 junto con estas que aparecen aquí, estas 3. Aquí me dice, el cambio de base. Esta formulita se utiliza sobre todo porque antes las calculadoras no tenían nada más que 2 teclas para calcular los logaritmos, el logaritmo decimal y el logaritmo neperiano. Ahora las nuevas calculadoras ya tienen el logaritmo en cualquier base, entonces ya casi que no se necesita. Pero no obstante se siguen poniendo ejercicios donde te obligan a utilizarlas. Entonces, si tú tienes que calcular el logaritmo en base a de cualquier número b, pues entonces lo que hace de cualquier número positivo, me refiero, lo que hace, si no conoces o no puedes calcular el logaritmo en esa base, pues pasarlo al logaritmo decimal o al logaritmo neperiano. ¿Y cómo se pasa? Pues el logaritmo del argumento se pone arriba y el logaritmo de la base se pone abajo, y esto se divide. Aquí aparecen dos propiedades que la primera me dice que el logaritmo, fijaros, el logaritmo en base 1 partido de a de b,
pues va a ser igual a menos logaritmo en base a de b. O sea, el logaritmo en base a 1/2 de 8, eso es igual a menos logaritmo en base 2 de 8. Lo que hacemos es cambiar la base, hacerle el inverso a la base. Entonces, ¿de dónde viene esta propiedad? De la definición, porque fijaros, el logaritmo en base a 1/2 de 8 va a ser un número al que hay que elevar 1/2 para que me dé 8. Entonces, si te para pensar un poco, 1/2 son 2 elevado a menos 1, pues 2 elevado a menos 1 tienes que elevarlo a menos 3. Y menos 3 es justo menos el logaritmo en base a 2 de 8. ¿Vale? Y aquí fijaros esta propiedad que también es curiosa. El logaritmo en base a de b por el logaritmo en base b de a vale 1. Eso surge también de la fórmula del cambio de base y de la definición. Entonces, el logaritmo en base 8 de 2, yo muchas veces eso no lo sé calcular, pero como este producto da 1, yo puedo despejar alguno de estos factores. Entonces, como si lo quiero dejar solo, el otro que está multiplicando pasaría dividiendo. Entonces, calcular el logaritmo en base 8 de 2 es hacer 1 partido el logaritmo en base 2 de 8. Y el logaritmo en base 2 de 8 sí que es muy fácil de calcular. Aquí os pongo varios ejercicios resueltos donde en uno se aplica la definición, en otro se aplican las propiedades. Este es un ejercicio muy típico, te dice, sabiendo que el logaritmo en base el logaritmo neperiano de 3 vale esto, el logaritmo neperiano de 10 vale esto, y el logaritmo neperiano de 810, no te dicen, sabiendo que esto vale 1,09, este vale 2,30, calcula el logaritmo neperiano de 810. Entonces aquí lo que tienes que hacer es aplicar las propiedades, descomponer 810, que le hacemos como 3 al cuadrado por 10, el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos, y ahora el logaritmo de una potencia, el 2 pasa adelante, y fijaros que se me queda ya 2 por logaritmo de 3, logaritmo neperiano, más logaritmo neperiano de 10, que son los datos. Este tipo de ejercicios te dan varios datos y tienes que intentar poner lo que te dan en función de esos datos. En este, pues se aplica la definición, en este y en este, en los tres. ¿Cuánto vale x? Aquí conocemos la base, conocemos el argumento y lo que desconocemos es el valor del logaritmo. Entonces, la x es el número que hay que elevar el 3 para que me dé 243 elevado a 1/2. Pues por definición lo calculamos. En este me dice cuánto tengo que elevar la base para que me dé 8. Pues fijaros lo que hacemos. La raíz cuadrada de 2 elevado a x me da 8. Intentamos llegar a una igualdad donde tenga dos potencias con la misma base, en este caso 2. Hacemos eso y una vez que llegamos aquí, dos potencias con la misma base igualadas, pues son iguales cuando son iguales las bases y sus exponentes. Entonces llegamos a que x entre 2 vale 3, x igual a 6. En este, pues por definición también, teniendo en cuenta que el logaritmo en neperiano es logaritmo en base e. Entonces, si el logaritmo neperiano de x vale menos 2, quiere decir que e elevado a menos 2 es x. Pues ya lo tengo. Y en este, pues igual, aquí lo que te pido es que utilice este dato, que el logaritmo decimal de 2 vale 0,3. Pues entonces aquí, logaritmo en base 2 de 10 es justo lo mismo que tengo aquí, pero cambiado. Pues entonces dijimos que eso era 1 partido de 0,3 por la propiedad esta de aquí, ¿vale? Si yo no conozco el logaritmo en base a de b y conozco el logaritmo en base b de a, pues este, como está multiplicando con este, pues este es igual a 1 partido de este. Pues eso es lo que hago. En este, el logaritmo en base a 1/2 de 10, pues eso es lo que he puesto aquí, ¿vale? Vale menos logaritmo en base 2 de 10. En base, es justo esto, ¿vale? El logaritmo en base 2 de 20, pues el 20 lo pongo como logaritmo en base 2 de 10 por el logaritmo... Bueno, mentira. El logaritmo en base 2 de 20 lo pongo logaritmo en base 2 de 2 por 10. Y ahora, como tengo ese producto lo descompongo en una suma. El logaritmo en base 10 de la raíz de 2, pues entonces aplico la propiedad de que tengo una raíz. Entonces esto sería 2 elevado a 1/2. El 1/2 que es el exponente pasa adelante multiplicando. Muy bien, pues ya está de los logaritmos. Lo fundamental ya digo que son la definición y estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 propiedades, ¿vale? Y entenderlas, no memorizarlas. A ver, de matemática financiera os he resumido lo siguiente. Esto es importante, el que tú sepas que cuando se produce un aumento, entonces de un capital inicial, tú tienes que calcular lo que se llama el índice de variación. ¿Cómo se calcula el índice de variación? Pues 100 más A entre 100. O sea, un aumento del 5% se corresponde con 1,05 de índice de variación. Entonces,
si yo quiero calcular el capital final, lo único que tengo que hacer es multiplicar ese índice de variación por el capital inicial, ¿vale? Y imaginaros que yo conozco el capital final y el capital inicial. Entonces el capital inicial que está multiplicando pasaría dividiendo. Capital final entre capital inicial me da el índice de variación. Si es mayor que 1, pues entonces tengo un aumento. ¿De cuánto es el aumento? Pues por ejemplo, 1,05 supone un aumento del 5%. Si es menor que 1, pues entonces tengo un descuento. ¿De cuánto? O una disminución. ¿De cuánto es? Pues lo que le falta a 1. 0,03 se corresponde con un 3%. Esto está relacionado con los porcentajes encadenados. Fijaros, muchas veces se producen sucesivos aumentos, descuentos. Entonces tú lo puedes hacer ese cálculo pues paso a paso o de forma global con lo que se llama el índice total o el porcentaje encadenado. Fijaros esta situación, tengo una cantidad que sufre primero un aumento del 2%, luego un descuento del 10% y luego otro aumento del 5%. La cantidad inicial son 500. Entonces, índice de variación 1, pues 1,02, se corresponde con un índice mayor que 1. El descuento, pues 0,9, 0,90, índice de variación menor que 1. Este, pues mayor que 1. El índice de variación total, pues esto es el producto de los tres. 1,02 por 0,9 por 1,05, ¿vale? Me da 0,9639. Entonces, ¿cómo se calcula la cantidad final? Pues yo puedo hacer 500 por 1,02 y el resultado multiplicarlo por 0,9 y el resultado multiplicarlo por 1,05 o hacer el producto de los tres. Fijaros que digo el producto, que muchas veces os equivocáis y hacéis la suma. Lo que se hace es el producto de los tres y fijaros que también que se me queda menor que 1. Luego tenemos un descuento de aproximadamente el 4%. O sea, de 500, ¿vale? Multiplicando por ese índice de variación total, que son 0,9639, llegamos a 481,95. Entonces se ha disminuido la cantidad. ¿Cuánto? Un 4%. También hablamos en el apartado de matemáticas financieras de dos cálculos que son el interés simple y el interés compuesto. Estos conceptos aparecen cuando tenemos la cantidad que queremos meter en el banco para obtener un beneficio. Entonces, la diferencia entre ambas está en que tú cuando cobras, digamos, los intereses, que son los beneficios, cuando se habla de interés es de beneficio, pues tú eso lo puedes sumar a la cantidad inicial o esos beneficios te los puedes llevar y seguir teniendo solamente la cantidad inicial que metiste. En el caso de que lo unas y lo sigas manteniendo, tenemos interés compuesto. En el caso de que esos intereses, esos beneficios, tú los quites y de nuevo partas con la cantidad inicial, pues tenemos interés simple, ¿vale? Esa es la diferencia esencial. Entonces, aquí tengo la formulita para calcular el interés simple o el beneficio obtenido, pues muy sencilla. El rédito, fijaros que te dicen, por ejemplo, una R del 5%, pues entonces la R vale 0,05. La R es importante que te pregunte o que sepa si es anual, si es mensual, si es bimensual, si es trimestral. ¿Qué significa eso? Que los intereses te lo van a dar al año o a los 3 meses o al mes. Entonces eso va a ser importante. Dice, fijaros en el ejemplo, dice, intereses que generan 400 euros al 5% de interés simple. Aquí se me ha olvidado poner simple. Entonces, 5 años. Pues entonces, el interés, aquí no te dice nada, pero se supone que es anual cuando no te dicen nada. Pues, ¿qué pasa? Pues cada año, pues tiene un 5% más. Ese 5% te lo lleva a tu casa y tú sigues teniendo los 400 euros en el banco. Y al terminar ese año, pues te generan otro 5% más. Y ese 5% más te lo lleva a tu casa y vuelve a tener puede tener los 400 euros metidos en el banco. Entonces los intereses serían simplemente 400 por 0,05 por los 5 años que lo has tenido, ¿vale? Y igual a C por R por T, total 100. ¿Qué pasa si los tienes 15 meses y el rédito es mensual? Pues entonces que esta R, pues en vez de hacerla al año, la tienes que dividir entre 12. ¿Por qué? Porque el rédito es mensual. Cada mes tú obtienes beneficio. Pues entonces igual, esa R la divide entre 12 y te da 0,042 R mensual. Entonces 400 por 0,042 por 15.
Esos son los beneficios. ¿Cuál sería el capital final? Pues ya está, los beneficios que has tenido, pues se los suma a los 400 que has ingresado o que ingresaste y ya está, eso es el ejercicio, ¿vale? Sin embargo, aquí ya decía antes que los beneficios que se van obteniendo se van añadiendo. Entonces, ahí lo que tengo al final es una exponencial. Aquí fijaros que esto es totalmente lineal, esto es una exponencial. Se van acumulando cosas. Crece despacio, pero luego se dispara. La formulita es capital inicial por 1 más R elevado a T. Esto está relacionado con el índice de variación este que hemos visto encadenado, ¿vale? El IV, fijaros aquí, ¿dónde estaba este? Aquí. El IV, imaginaros que todo es siempre un 2%, pues entonces sería 1,02 por 1,02 por 1,02, 1,02 por 3. Entonces, el 1 más R sería esto, el índice de variación, y la T sería el tiempo, ¿vale? Entonces, esto es simplemente esta formulita sucesivamente aplicada, ¿vale? Entonces, vuelve a pasar lo mismo con el rédito que he dicho antes. El rédito, si te dicen que es anual, pues cada año, pues los beneficios que obtienes se suman al capital inicial, y esa cantidad inicial más ese beneficio es la cantidad que se utiliza para el siguiente año para obtener el beneficio. Esa es la diferencia con el interés simple. Entonces, aquí la R vale 5%. Si lo tengo 2 años y la R es anual, pues 1,05 elevado a 2. Fijaros que el índice de variación sería 1,05, y como se aplica a 2 años, pues 1,05 elevado a 2, ¿vale? Y es justo la formulita esta, pero con el índice de variación mantenido. ¿Qué pasa si lo mantienes durante 2 años, pero la capitalización, digamos, el beneficio es mensual? Pues entonces que tienes que esa R dividirla entre 12. La R dividida entre 12 nos daba 0,042. Eso significa que durante 2 años, cada mes, obtienes beneficio. Entonces haces las cuentas y fijaros, te queda 400 por 1,0042, que sería 1 más la R mensual, que es 0,042. Y ahora, ¿cuántos meses son 2 años? Pues son 12 por 2, 24. ¿Vale? ¿Qué pasa si es trimestral? Pues entonces, ¿cuántos trimestres tiene un año? 4. Como lo va a poner 2 años, pues sería 4 por 2, 8. El exponente sería 8. Y ahora, ¿cómo se calcula la R trimestral? Pues hemos dicho que un año son 4 trimestres, pues entonces el 0,05 dividido entre 4. Entonces esto sería la R, y ahora 1 más R, 1,0125 elevado a 8. Así de fácil, ¿vale? Entonces esto te permite calcular cantidad final manteniendo pues un mismo porcentaje de aumento cada cierto tiempo, ¿vale? Y ahora terminamos con 2 ejercicios. El primero, imaginaros que es el típico ejemplo se suele poner de los abuelillos que están contentos con su nieto y cada cierto tiempo le meten dinero en el banco. Incluso muchas veces los padres hacen eso cuando se celebra la primera comunión, y al niño o a la niña que la celebra le dan dinerillo ahí los que asisten a la comunión, pues le abren una cartilla. Y entonces luego los padres intentan mantener cada cierto tiempo un ingreso, que vamos a suponer que es igual para no complicarlo mucho, ese ingreso en el banco. Entonces esos ingresos te van generando unos beneficios. Pues eso es lo que se llama capitalización. Entonces son pagos, amortizaciones fijas que haremos al principio de cada año, ¿vale? O de cada mes. Junto con los intereses compuestos te generan al cabo del año un determinado capital. Entonces, fijaros, tanto para esto como para esto nos tenemos que acordar lo que es una progresión geométrica. Una progresión geométrica es justo lo que se utiliza aquí. Empiezo por una cantidad inicial, un A1, que es el primer término de la sucesión, y el segundo término es el A1 multiplicado por una cantidad, ¿vale? R o P, aquí se llama P, ¿vale? Esa cantidad se llama razón. ¿El A3 quién es? El A2 por P. El A4, pues el A3 por P. El A5, el A4 por P. Así, ¿vale? Entonces, pasa de un término a otro multiplicando por una cantidad constante.
Entonces, el término general de esa progresión geométrica se calculaba así. Primer término por la razón elevada a n-1. Eso simplemente como se calcularía el a sub n. Por ejemplo, el a sub 2 sería a sub 2 igual a sub 1 por p elevado a 2 menos 1. O sea, a sub 1 por p, evidentemente. El a sub 3 pues sería a sub 1 por p al cuadrado. O sea, tienes que multiplicar por p y por p, o sea, por p cuadrado al a sub 1 para obtener el a sub 3. Y así, ¿vale? Eso sería el término general. ¿Cómo se calcula la suma? Pues con esta formulita. Esta se aprende en tercero y ahora no me voy a poner a explicarla de dónde sale. Término a sub n por la razón menos el a sub 1, la razón menos 1. A sub n por la razón menos a sub 1, la razón menos 1. La estoy repitiendo, no es que me haya quedado pillado, ¿vale? Entonces, fijaros. La situación esta que decíamos antes. La familia le mete al principio del primer año o del primer mes una cantidad, ¿vale? Esa cantidad va a estar durante T años, que puede ser 5, 6, 12 meses, durante todo el tiempo esa cantidad va a estar generando beneficios cada cierto tiempo, ¿vale? Hasta T. Entonces, esa cantidad, según hemos visto, se convierte, que es la cantidad inicial, se convierte 1 más R por T, ¿vale? Muy bien. Al siguiente mes, pues la familia le mete la misma cantidad, ¿vale? Entonces, esa cantidad ya está T menos 1 años. Entonces, esa cantidad, utilizando esta formulita, si cada mes te va generando beneficio y ese beneficio lo vas dejando, pues te genera al final a por 1 más r elevado a t menos 1. Y esto lo va haciendo sucesivamente y el último periodo pues mete una cantidad a y esa se convierte, como solamente está un mes o un año, se convierte en a por 1 más r. Entonces fijaros, aquí tengo una progresión geométrica. El primer término sería a por 1 más r. Es el primer término, el a sub 1. Y el último término es a por 1 más r elevado a t. Ese sería el a sub n, el último término. ¿Vale? Entonces, utilizando esta formulita de aquí, pues sería a sub n, pues a por 1 más r elevado a t, por la razón. ¿Quién es la razón? Fijaros, ¿cómo pasamos de un término a otro? Pues multiplicando por la razón. La razón aquí sería 1 más r, ¿vale? Entonces, se me queda a por 1 más r elevado a t por 1 más r. Estoy siguiendo esto, ¿vale? Menos el primer término. El primer término es lo que se mete el último periodo, a por 1 más r. Y ahora, dividido de la razón menos 1. La razón menos 1 es 1 más r menos 1. Te queda r. Entonces, esto sería la suma, que es lo que estás calculando aquí. ¿Cuánto tendrías de dinero si cada periodo va metiendo una misma cantidad? Y esa cantidad que te vas metiendo en cada periodo, pues te genera cierto beneficio. Fijaros que cada vez que tú metes, pues te va a generar menos beneficio. ¿Por qué? Porque lo metes un periodo menos. Puede ser un año, puede ser un mes, pero lo metes un periodo menos. Muy bien, pues eso es la suma. ¿Cuánto te genera como suma? Fijaros que es distinto a esto, porque aquí tendrías solamente un caso de esto. Aquí tienes la suma de muchos casos. ¿De cuántos casos? De t. Y fijaros que esta formulita sale de aquí. Entonces, a mí estos ejercicios me gusta poner la reglita esta y que utilicéis esta formulita para llegar a la formulita esta, que es la suma del capital acumulado. En esta, pues fijaros, tenemos una deuda. Yo me compro una moto y quiero pagarla, pero no tengo suficiente dinero para pagarla. Entonces me dice el del banco, vale, yo te presto el dinero, pero tú me lo tienes que devolver. Entonces aquí tenemos como dos cosas. Primero, la deuda, que es una cantidad, ¿vale? Esa cantidad que te ha dejado el banco, pues genera también unos intereses que se lo tienes que pagar al banco, desgraciadamente. ¿Cuánto tiempo está esa deuda? Pues esa deuda va a estar T años, porque tú le dices al del banco, durante 5 años, en 5 años te voy a pagar la deuda. Pues esa deuda, tú tienes que pagarle esa deuda más los intereses. Así de malos son los de los bancos. Entonces, ¿en cuánto se convierte una cantidad si está durante cierto tiempo T
generando el mismo beneficio de forma periódica? Pues utilizando esta formulita, la cantidad inicial se convierte en D por 1 más R elevado a T. ¿Vale? Entonces eso por un lado. Y ahora, por otro, pues tengo que tú los pagos para amortizar, que se dice, o cancelar esa deuda, tú no lo haces a principio de mes, sino que lo haces a final de mes. ¿Por qué se hacen al final de mes? Porque se supone que tú durante ese mes puedes obtener cierto dinero para pagar las cosas. Entonces no te fastidian para decir, venga, te me va a pagar al principio del mes y te quedas ya en blanco para el resto del mes, sino se supone que las amortizaciones o los pagos de los préstamos se entienden que se hacen al final. Entonces, fijaros, esa cantidad que tú metes al final del primer periodo, igual que antes, genera cierto beneficio también, igual que la deuda genera beneficio, en este caso a favor del banco, este te genera beneficio a tu favor. Entonces, esa cantidad, como la metes al final del primer periodo, va a estar en el banco T-1 periodos, ¿vale? Ingresada. Entonces, esa cantidad se convierte en A por 1 más R elevado a T-1. Al siguiente periodo, pues la misma cantidad, pero multiplicada o elevada a T-2. Y al final del último periodo, ¿vale? El último día, tú ingresas una cantidad A y esa no está en el banco ningún día. Pues entonces no te genera ningún beneficio. Para fijaros, tengo una suma de T términos, ¿vale? Entonces, de T-1 términos, perdón. Entonces, ¿quién sería el último término en la sub n? Pues este de aquí, A por 1 más R elevado a T-1, ¿vale? ¿Quién es la razón? El P este. ¿Cómo pasa de un término a otro? Pues fijaros, tengo A y aquí A por 1 más R. ¿Por cuánto he multiplicado la A para llegar a A por 1 más R? Pues por 1 más R. Entonces, esta sería la razón. Fijaros que si multiplicamos esto por esto, como son dos potencias de la misma base, se me queda A por 1 más R elevado a T. El T son los periodos, ¿vale? Y ahora, menos el A sub 1, el primer término, que es el A. Y abajo se me queda 1 más R menos 1. Pues entonces esta es la igualdad básica. Aquí hay que tener en cuenta si la R es mensual y la T, si por ejemplo estamos hablando de cancelar en 5 años y la R es mensual, ¿vale? Pues tenemos que tener en cuenta que 5 años hay que multiplicarlo por 12, 60, ¿vale? Y ya está, simplemente eso. Es así de fácil. Esta es la formulita y aquí se cancela la deuda. A veces te preguntan cuánto tiene de cuánto era la deuda, entonces tienes que dejarla de sola y este producto pasa dividiendo. A veces te preguntan cuánto es la anualidad que tienes que pagar para saldar esta deuda, entonces tienes que mandar la R esta que está dividiendo, te la pasas para acá. Aquí la A la saca factor común. Fijaros que si saco factor común la A, se me queda, abro paréntesis, 1 más R elevado a T, menos, en este sumando tenga solamente la A, pues menos 1. Pues entonces, ese 1 más R elevado a T menos 1, pues me lo paso dividiendo. Y así dejo la A sola. Entonces así se calcula la anualidad. ¿Vale? Pues nada, esto sería la cosilla que os quería contar, ¿vale? Venga, adiós.